Capítulo 1061. Atardecer. Hansen se sorprendió por el gesto. Miró hacia abajo a los bichos que lo rodeaban y preguntó. ¿Pueden oírme? No hubo respuesta. Y mientras Hansen los miraba a todos con confusión, un escarabajo saltó en vuelo y se quedó flotando frente a él. Hizo un ruido extraño antes de darse la vuelta y volar hacia la antigua ciudad en ruinas. Hansen continuó de pie, sin saber qué estaba pasando. Después de un rato, ese mismo escarabajo regresó y comenzó a volar a su alrededor. Por lo que pudo decir, esta era la forma en que el escarabajo le decía que se diera prisa. Hansen se mordió los labios y decidió seguirlo. Como ya estaba allí, pensó que podría aprovechar la ocasión para curiosear por la vieja ciudad y ver qué podía encontrar. Si los escarabajos pretendían hacerle daño, seguramente ya lo habrían atacado. Y a juzgar por su postura actual de alabanza o adoración, Hansen estaba seguro de que eso no cambiaría en el corto plazo. Después de que Hansen comenzara a moverse, los demás escarabajos se movieron a su paso con diligencia. Seguían cada uno de sus pasos, como el ir y venir de la marea. En poco tiempo, Hansen había llegado al centro de la ciudad. Todo allí estaba en ruinas, con la excepción de una cosa, un templo. Este templo peculiar estaba impecable e intacto. El escarabajo volador aterrizó en las escaleras del templo e hizo un ruido a Hansen, indicándole que debía seguirlo y entrar. Hansen subió las escaleras, pero los escarabajos no lo siguieron. Todos se arrodillaron mientras él ascendía y parecían extremadamente felices. Hansen invocó la armadura de alma de bestia, abrió la puerta del templo y entró. El lugar era viejo y el polvo cubría cada superficie. El templo carecía de estatuas, pero había algunas campanillas. Curiosamente, todas estaban vacías. Al mirar hacia una esquina del templo, Hansen se sorprendió al encontrar un jarrón de cristal. Hansen podía decir que el jarrón no estaba hecho de cristal ordinario. En cambio, había sido forjado con una variedad única de cristal, cargado con símbolos que parecían piezas de máquina o engranajes. Encontrar objetos y artefactos curiosos dentro de una ruina cristalizadora era algo común, pero este jarrón sorprendió particularmente a Hansen. Era completamente transparente, pero su forma y diseño eran marcados e inconfundibles. Hansen fue a mirar dentro del jarrón y se sorprendió aún más al ver a una mujer dentro de él. La chica estaba sentada en el fondo, abrazando sus rodillas. Tenía el pelo rubio, pero Hansen no podía ver su cara. No se veían cuernos y tenía orejas humanas, pero estaba desnuda. El largo pelo rubio ayudaba a cubrir algunas de sus partes expuestas. ¿Humana? ¿Es una de las investigadoras desaparecidas? Hansen miró a la mujer en el jarrón y se preguntó quién podría ser. Su instinto le decía que era muy joven, sin embargo, y no podía haber sido una investigadora si eso era cierto. Hansen sabía que 2 humanos y 2 Sura habían entrado en las ruinas para explorar antes de su llegada, pero solo uno de cada uno había regresado. Si la chica era una de esas investigadoras, no iba a ignorarla. Entonces Hansen se dio cuenta de que el jarrón estaba sellado, y no con una tapa. Todo estaba completo. Los cristalizadores tenían una tecnología extraña, y sus creaciones siempre eran únicas. Esto siempre había sido cierto, por lo que la estructura de este jarrón no era exactamente una sorpresa. Hansen habló con voz suave, preguntando con gentileza. ¿Puedes oírme? No recibió respuesta, así que preguntó con una voz más fuerte. De nuevo, no recibió respuesta. Preguntó varias veces, con una voz que se hacía más fuerte cada vez. Parecía que ella no podía oírlo. Hansen tocó el jarrón con cuidado, sin saber qué podía pasar. Afortunadamente, no ocurrió nada fuera de lo común. Cuando se sintió más seguro en su presencia, Hansen empezó a golpearlo. La chica pareció oír eso y reaccionó.
Después de verla moverse ligeramente, Ansem volvió a golpear. Se despertó y miró alrededor buscando el ruido, y fue entonces cuando Ansem vio cómo era en realidad. Parecía tener unos 18 años y era increíblemente hermosa. Curiosamente, sus ojos tenían el mismo color dorado que su pelo. A juzgar por su apariencia, parecía ser una niña humana. Ansem volvió a pensar que podría ser la investigadora humana. Su apariencia no traicionaba esta idea, ya que incluso las mujeres de 40 años podían mantener la misma belleza y gracia que una joven de 18 años en esa época. Cuando la chica vio a Ansem allí, sus ojos parpadearon para tener una visión más clara, como si de verdad se hubiera despertado. Se levantó y golpeó el jarrón. Su boca se movió, como si estuviera diciendo algo, pero Hansen no podía oír nada. Lo único que Ansem podía hacer era leer sus labios, y por lo que pudo entender, ella decía: Sálvame. Sacó un papel y un bolígrafo y escribió algunas palabras que podía mostrarle. ¿Quién eres? Escribió, queriendo saber su identidad. Ansem tenía que ser cauteloso y mantenerse alerta en todo momento. Nunca se podía adivinar qué trucos o trampas podían estar esperando a una persona dentro de las ruinas de los cristalizadores. La dama sopló aire sobre el frío cristal del jarrón y escribió: Puesta de sol, de las Fuerzas Especiales de Sangre Azul. Rango, coronel. Esto confirmó a Hansen que debía ser una de las investigadoras y ahora parecía que había quedado atrapada allí. Retrocede, voy a romper el cristal. Respondió al senador. Reconociendo lo que escribió, Puesta de Sol dio un paso atrás. Capítulo 1062. La mejor pista. El puño de Ansem ardía con el poder de la llama del Fénix. Con su séptimo bloqueo genético abierto, golpeó el jarrón. Sintió como si casi se hubiera roto los nudillos. Cuando el fuego se disipó, el jarrón seguía en pie como si no hubiera sido tocado. El golpe fue el más fuerte que podía dar, sin ningún tipo de mejora. Pero con el jarrón todavía en pie, sin moverse ni una pulgada, Hansen supo que necesitaría mucha más fuerza. Frunció el ceño pensativo. Ansem desenvainó talla y la usó para golpear el cristal. Incluso eso resultó inútil, ya que todo lo que se dibujó sobre el cristal fue una marca blanca similar a si te hubieras raspado el brazo. Ansem se sorprendió, por decirlo suavemente. El peso y la dureza del jarrón superaban con creces sus estimaciones más pesimistas. Esto no era en absoluto lo que esperaba. Lo único que podía pensar ahora era en lo lamentable que era que la espada del Fénix no se pudiera usar fuera de los santuarios. Podría haber sido más útil. Ansem probó algunas habilidades diferentes para comprobar su efectividad. Desafortunadamente para ambos, nada parecía funcionar. La alegría inicial de Puesta de Sol pareció disminuir. Parecía decepcionada, pero eso le dio a Ansem aún más motivos para intentarlo. No queriendo decepcionarla, Ansem intentó invocar su espada de oveja cornuda del diablo. Con ella en una mano, y talla en la otra, golpeó repetidamente el jarrón con la esperanza de que se rompiera. Ansem no estaba dispuesto a sentarse y mirar, o incluso alejarse de ella, mientras estaba atrapada allí. Haría lo que fuera necesario para sacarla. Pero desafortunadamente, talla y la espada de oveja cornuda del diablo no fueron suficientes para romper el jarrón. Sin embargo, sí dejaron marcas. Obviamente podía dañarse, y si eso era cierto, la determinación de Ansem solo aumentaría. Nunca antes había habido algo inmanejable para él. Siempre había vencido a todos sus enemigos, así que no iba a dejar que un jarrón inanimado fuera el objeto de su derrota. Entonces Ansem pensó que podía probar su modo espíritu super rey, o al menos usar el alma de bestia del cuervo dorado. Haría cualquier cosa para salvarla. Sin embargo, siguió intentándolo con las espadas que había estado usando,
pero todo fue en vano. Vete. No se romperá. Escribió Puesta de Sol. Ansem no le hizo caso al mensaje y siguió golpeando el jarrón hasta que sus manos sangraron y sus músculos temblaban. La terquedad era lo que le impedía rendirse, pero sabía que si seguía así, se romperían las manos antes que el jarrón. No tenía suficiente poder, e incluso con armas notables, no podía ejercer la fuerza necesaria. Ansem apretó los dientes y se transformó en un cuervo dorado. Las garras doradas se volvieron rojas y atacaron furiosamente la superficie de cristal del jarrón. Pan. Tenía 9 cierres genéticos abiertos en su sutra del pulso de sangre que alimentaban su alma bestial de cuervo dorado, y esto realmente lo llevó a algún lado. Ahora comenzaban a formarse grietas en el jarrón. Ansem no se rindió. Continuó golpeando el jarrón con una velocidad y un poder espantosos, hasta que el artefacto comenzó a temblar. Sunset levantó los puños con emoción, viendo cómo las grietas comenzaban a crecer y a tejerse a través de la superficie. Ansem apenas podía creer lo fuerte que era el jarrón. Aunque las grietas comenzaban a formarse, después de mucho tiempo, aún no parecía listo para romperse. Finalmente, incluso las garras de Ansem comenzaron a sangrar con los repetidos golpes. Pero pensó que el éxito estaba cerca, y pensó bien. Por lo tanto, no cedió ni se rindió ni por un segundo. Siguió y siguió, golpeando el jarrón con toda la fuerza que pudo reunir. ¡Boom! Lo hizo. Finalmente, las grietas cedieron y la compostura del jarrón se hizo añicos como la lluvia. Sunset no lo podía creer. Al principio estaba increíblemente feliz, pero luego comenzó a llorar. ¿Estás bien? Ansem volvió a su forma humana y le ofreció una mano empapada de sangre. Se quitó la chaqueta y se la dio, para que tuviera algo que ponerse. Le habría dado un conjunto de armadura de alma bestial si hubiera podido transferir almas bestiales fuera de la alianza. Por desgracia, no podía, así que esto tenía que servir por ahora. Sunset aceptó la chaqueta y se la puso, cubriendo su cuerpo desnudo. Era bastante pequeña, así que la chaqueta era más bien un vestido largo que le llegaba por debajo del trasero. Aunque no se lo diría, Hansen no pudo evitar pensar en lo sexy que era. Ansem solo pudo preguntar. ¿Por qué estabas atrapada aquí? Claro, Sunset no respondió. Se quedó donde estaba, simplemente mirándolo. Ansem creía que podría haber estado en shock después de su terrible experiencia. La consoló diciendo. Salgamos de aquí primero, entonces. Entré en este lugar junto a otros, pero no he podido encontrarlos. Cuando se giró para irse, Sunset se quedó donde estaba. Siguió de pie allí, simplemente mirándolo. ¿Qué estás esperando? Ansem frunció el ceño. Sunset tenía una voz sorprendentemente áspera, y dijo. Se acabó mi tiempo. Recuerda lo que te digo ahora y no olvides ni una sola palabra. ¿Qué hora? ¿De qué estás hablando? Ansem frunció el ceño de nuevo. Sunset dijo. Mi nombre es Sunset. Soy una coronel de las Fuerzas Especiales de Sangre Azul. Soy la ayudante de Ann Hinsey y una investigadora del 7º equipo del Servicio Secreto. ¿Qué? Ansem la miró como si viera un fantasma. Sus labios temblaban. ¿Eres la ayudante de Ann Hinsey? ¿Eres una investigadora del 7º equipo del Servicio Secreto? La voz de Ansem temblaba y sus músculos se contraían. No sabía si esto era una broma cruel, pero esta era la mejor pista que había encontrado hasta ahora. Capítulo 1063. Blasfemia. Es bueno que sepa sobre el Instructor Han y el 7º equipo. Sunset asintió mientras hablaba, y continuó diciendo. Ahora, de nuevo, escucha cada palabra que te diga. Sunset le dijo a Ansem. Nuestro equipo aceptó una orden que nos obligaba a violar otra dimensión. Las cosas fueron mal al ir allí. ¿Qué pasó? Preguntó Ansenador. No lo sé.
Sunset negó con la cabeza. ¿Qué? ¿Cómo es que no lo sabes? ¿No has estado en los santuarios? Los ojos de Ansem estaban salvajes con el deseo de saber. Si realmente era una miembro, seguramente sabría lo que había pasado. ¿Los santuarios? ¿Es esa la otra dimensión? Preguntó Sunset, casi como si se hablara a sí misma. ¿Cómo es que no sabes nada sobre los santuarios? Al desovar por primera vez en el santuario del primer dios, te dan los conceptos básicos y las cosas que necesitas saber de inmediato. Ansem estaba empezando a creer que se estaba burlando de él. Sunset miró a Ansem y le preguntó. ¿Santuario del primer dios? ¿El primero? ¿Se descubrieron más? Ansem miró a Sunset con incredulidad, encontrando difícil determinar si estaba bromeando o no. Solo dime sobre esta otra dimensión, santuario, como lo has llamado. Explícamelo lo más claro y conciso posible. Preguntó Sunset. Ansem notó que su cara era bastante seria y que esta era una pregunta genuina. Así que no perdió tiempo en explicarle qué eran los santuarios. Le dijo cómo se habían construido y cómo eran las criaturas y los espíritus, habiendo adaptado su presencia. Explicó lo que pudo en unos pocos minutos. Cuando Sunset escuchó lo que tenía que decir, una mirada extraña se cruzó en su rostro. Luego dijo: Si lo que estás diciendo es verdad, entonces este no es el lugar que encontramos. El séptimo equipo no violó este santuario. ¿Estás diciendo que encontraste otra dimensión, separada de los santuarios? Sus palabras estaban desafiando la capacidad de Ansem para creerle, y estaba empezando a pensar que ella era una mentirosa. La humanidad se enteró de la existencia de santuarios a través del séptimo equipo, fueron ellos quienes los descubrieron. En los años siguientes, la humanidad comenzó a evolucionar a un ritmo alarmante. Sunset se acarició el pelo y dijo: A donde fuimos no era el santuario que has descrito. O al menos, puede que haya sido un santuario, solo que no uno que te sea conocido. Cuando violamos esta nueva dimensión, engendramos un lugar juntos. ¿Dónde engendraste? Ansem albergaba muchas dudas sobre lo que ella le iba a decir, pero aún así quería escuchar lo que tenía que decir. Sunset tenía una mirada confusa, y explicó: A donde fuimos, era como el reino de Dios. ¿El reino de Dios? Ansem pensó de nuevo que se refería a los santuarios. Después de todo, los santuarios podían ser considerados como un lugar de milagros y podrían describirse creíblemente como el reino de Dios. Ansem le dijo: Sí, los santuarios son increíbles. No me opondría a referirme a ellos como el reino de Dios. Sunset sacudió la cabeza y explicó: Me malinterpretas. Estoy hablando del reino de Dios. Estoy hablando del verdadero reino de Dios. ¿Está bien, entonces, cómo se ve el reino de Dios? La curiosidad de Ansem no había disminuido, a pesar de la pizca de sal que llevaba. No puedo describirlo. Dijo Sunset. Qué conveniente. Entonces, solo dime sobre el ambiente allí. ¿Qué viste? Preguntó Ansenador. Si fuera capaz de describir este lugar y encapsularlo en palabras mortales, no sería un reino que pertenezca a Dios. La belleza de este lugar no se puede expresar adecuadamente con palabras. Le dijo Sunset. De acuerdo. Bueno, ¿qué querías decirme antes? Ansem no estaba realmente seguro de cómo lidiar con toda esta situación. Si encuentras a Anjinsi, debes matarlo. Sus palabras hicieron que la sangre de Ansem se enfriara y no pudo relajar la rigidez instantánea de sus músculos. Ansem recordó su encuentro con Ingwaisen y cómo le habían dicho que tuviera cuidado con Anjinsi. Había muerto antes de poder aprender más, pero ahora había conocido a Sunset, que parecía estar al mismo nivel. Lo que acababa de decirle abiertamente también estaba en línea con lo que había aprendido anteriormente. En cuanto a por qué la familia Nin dijo que Anjinsi había salvado a su familia, no lo sabía. Y la familia In en su conjunto lo respetaba.
Si Ann Hinksey realmente no era la persona agradable y respetada que Ansen había creído que era, ¿no lo habría advertido Ingwaisen a su familia? Ansen no podía entender lo que estaba pasando, así que preguntó. ¿Por qué debería matar a Anjinzi? Sunset se veía extraña, como si no esperara esta respuesta. Sus palabras a cambio fueron simples, pero desconcertantes. Ella dijo. ¿Crees en Dios? Creo en algo, seguro. No soy ateo, pero no sigo las enseñanzas de ninguna religión de manera devota. Explicó Ansenador. Sunset luego le preguntó a Ansen. ¿Me creerías si te dijera que vimos la cara de Dios? Oh, ¿en serio? ¿Cómo se ve? Nunca he visto a Dios, así que tengo curiosidad. Ansen no estaba seguro de si debía tomársela en serio. De nuevo, si pudiera explicarlo, no sería Dios. Sunset hizo una pausa breve y luego continuó diciendo. Lleva esta noticia al resto de la familia In. Se le debe decir a Ingwaisen que mate a Ann Hinksey. ¿Sabes quién soy? Preguntó Ansenador. Veo que posees lo que queda de Talla, así que solo puedo asumir que eres de la familia In. ¿Lo eres? Preguntó Sunset. Ansen sacudió la cabeza y dijo. No. Me dieron Tae como un regalo, más o menos. Pero debes saber que mi apellido es An y que mi bisabuelo es Anjinzi. Sunset miró a Ansen conmocionada y exclamó. ¿Qué? Pero él no tenía un heredero. Incluso si tu bisabuelo se llama Ann Hinksey, no tiene nada que ver con él. Que ambos tengan el mismo nombre es una coincidencia, nada más. ¿No podría haber tenido un hijo bastardo? Ansen frunció el ceño. Por supuesto que no. Dijo Sunset, con seguridad. Entonces, al menos dime por qué debe morir. Ansen sintió que la conversación iba en círculos. Debe morir porque es blasfemo. Dijo Sunset. Capítulo 1064. Din de piedra. Ansen ahora sabía por qué Sunset le había preguntado si creía en Dios. Pero Hansen todavía pensaba que le faltaba una pieza del rompecabezas. Después de todo, ¿por qué querría matar a Ann Hinksey si solo había dicho algo blasfemo o cómico hacia Dios? No importa si crees que debería ser asesinado o no, solo entrega este mensaje a Ingwaisen. Ann Hinksey debe morir. Dijo Sunset. Ansen, con una sonrisa irónica, dijo. Shinwaisen está muerto. Ha estado muerto por un tiempo. ¿Qué? ¿Ingwaisen está muerto? De repente se puso furiosa. Agarró a Ansen y gritó. Eres un mentiroso. No puede haber muerto. Pensé que él usó. El diálogo de Sunset se desvaneció, pero su mirada ahora psicótica permaneció fija en Ansenador. ¿Por qué estás seguro de que no puede estar muerto? Realmente lo está. Ansen luego le contó la historia de Insuan. No, eso está mal. Él es inmortal. Estás mintiendo. Sunset se volvió histérica. Ansen frunció el ceño, pero sabía que se había topado con algo bastante grande. Algo profundo y complejo estaba sucediendo, y este era el hilo más grande para su desentrañamiento que había encontrado hasta ahora. Ansen luego le dijo. Si Shinwaisen realmente no murió, entonces hay otra posibilidad. ¿Y qué posibilidad podría ser esa? Preguntó Sunset. Ansen procedió a contarle su encuentro con Ingwaisen debajo del desierto negro, y lo que había ocurrido allí. ¿Y Naisen, por qué habría ido allí? De repente, el rostro de Sunset se puso pálido. Continuó diciendo. Estábamos equivocados. Nos engañaron. ¿Qué está mal? Preguntó Ansen, sabiendo que la verdad estaba tan cerca, por fin. Sunset parecía un poco loca ahora, como si hubiera fundido un fusible. Repetidamente murmuró cómo algo había salido terriblemente mal, y sobre cómo ella y los demás habían sido engañados de alguna manera.
Cuando Hansen quiso volver a preguntar, notó algo extraño en su rostro. No se veía tan bonita como antes. Parecía vieja. Se veía más y más vieja a medida que las arrugas se extendían por su rostro. Su piel suave comenzó a colgar como un saco de cuero, y su cabello se volvió gris y se adelgazó. Se estaba secando. ¿Tu cuerpo? Gritó Ansenador. Sunset miró sus manos, y ella misma se sorprendió. Intentó componerse, y cuando lo hizo, miró a Ansen y dijo: Encuentra a Anjinsi y cuéntale sobre mí y Inweisen. Si no murió, entonces tal vez. Antes de que pudiera terminar, su fuerza vital se apagó. Su cuerpo se había marchitado hasta convertirse en un viejo cascarón esquelético. El momento antes de morir, se derrumbó en los brazos de Ansen y dijo una última palabra. Equivocado. Después de eso, no hubo más. Se había ido. En unos segundos, había muerto de vejez. Cuando cerró los ojos por última vez, Ansen vio el destello de odio y arrepentimientos que se desvanecía con ella. ¿A dónde fueron y qué hicieron? La mente de Ansen estaba en desorden por lo que había aprendido y lo que no. Le entristeció ver a una mujer tan hermosa envejecer y morir justo frente a él. Ansen se quedó allí un rato pensando, pero cuando decidió que era hora de seguir adelante, primero optó por cavarle una tumba dentro del templo. Ansen no habría podido llevarla de vuelta a casa, y tampoco podría explicar quién era ella o por qué estaba allí. Ansen había escuchado muchas cosas, y aunque algunas preguntas fueron respondidas, las respuestas mismas simplemente trajeron más preguntas consigo. Ansen dejó el templo. Cuando salió, vio que los escarabajos verdes todavía estaban allí esperando su regreso. Justo cuando quería irse, sin embargo, los escarabajos verdes construyeron una pared para impedir su paso. ¿Qué más quieren de mí? Ansen frunció el ceño. Inicialmente creía que los escarabajos lo habían llevado allí para salvar a Sunset, pero dado que ella era humana, tal vez estar allí era todo una circunstancia. Tal vez querían algo más. Tal vez fue una coincidencia, y Sunset realmente no tuvo nada que ver con los escarabajos. Ansen intentó caminar alrededor de la pared de escarabajos, pero estos corrieron hacia él para impedir su paso. Dio unos pasos atrás, como si volviera al interior del templo, y observó cómo los escarabajos desarmaban su pared. Pensando que era mejor complacer su deseo, volvió a entrar para ver si podía encontrar algún objeto en particular que quisieran. Aparte del jarrón de cristal ahora roto, sin embargo, no había nada. Solo quedaban los dins de piedra allí. Había 3 en total. Cada uno tenía 1 metro de altura. ¿Quieren que les saque estas cosas afuera? Se preguntó Ansenador. Se acercó a uno de ellos, y con su poder, logró levantarlo y llevarlo afuera. Cuando Ansen sacó uno de ellos, los escarabajos se veían más felices. Luego, rápidamente se separaron para formar un camino que Ansen debería seguir. Ansen miró al final de este nuevo camino y notó que conducía a otro edificio. Pero ese no era tan exquisito como el templo. Era como el resto de los edificios de la zona, medio derrumbados y en decadencia. Solo quedaba una habitación intacta. Ansen caminó allí, con el din de piedra en la mano. Estaba bastante interesado en ver qué estaban haciendo en última instancia los escarabajos. Capítulo 1065, Escarabajo Unicornio Negro. Acercándose a la ruina, Ansen vio un pozo adentro. Al acercarse para echar un vistazo, notó que estaba lleno hasta el borde con agua. Aparte de ese pozo, que estaba en bastante buen estado, todo lo demás dentro de la casa era un desastre. El lugar había estado en decadencia durante mucho tiempo, al parecer. Después de dejar caer el din, Ansen observó cómo los escarabajos se reunían para recogerlo y llevárselo ellos mismos. Interesado en lo que pretendían hacer con el din, se quedó atrás para observarlos. Splash.
Los escarabajos, después de levantar el DIN, lo arrojaron al pozo. Hansen no estaba seguro de cuál era su objetivo. ¿Habían hecho todo este esfuerzo solo para tirar un DIN a un pozo? Después de hacer esto, sin embargo, los escarabajos formaron otro camino para Hansenador. Esta vez, condujo todo el camino de regreso al templo. Parecía que querían que Hansen recogiera los otros 2 DINs. Obviamente eran capaces de cargar los DINs ellos mismos, por lo que era probable que tuvieran miedo del templo por alguna razón. Y debido a que estaban asustados, necesitaban que Hansen entrara y buscara los DINs en su nombre. Hansen entró al templo y sacó ambos DINs con él. Los escarabajos los recogieron y llevaron a Hansen de regreso a la casa. Cuando llegaron, arrojaron esos DINs al pozo también. Después de eso, todos rodearon el pozo y se postraron ante él. Hansen pensó que era bastante divertido. Poco después, surgió un ruido del pozo. El agua dentro de él comenzó a burbujear y hervir, mientras el vapor comenzaba a elevarse. Hansen dio un paso atrás, sorprendido por la vista. Usó su aura Dongxuan, pero no pudo discernir ninguna fuerza vital. El agua del pozo de repente se calmó y volvió el silencio. Pero luego, justo cuando Hansen pensó que había terminado, algo emergió del agua con un gran chapoteo. Algo que parecía un cristal negro salió disparado del agua en vuelo. Resultó ser otro escarabajo unicornio, pero era negro y no verde. También era más grande que los demás y parecían adorarlo. Había símbolos grabados en su revestimiento e imágenes de engranajes. En realidad era muy similar al que tenía Hansenador. Cuando el escarabajo negro salió disparado del agua, Hansen se sorprendió. Inmediatamente se preparó para una pelea. Pero el escarabajo unicornio negro no parecía ser agresivo. Se desaceleró y simplemente se mantuvo flotando frente a Hansenador. Hansen sintió entonces un dolor que le recorrió la mano. Notó el símbolo de un escarabajo unicornio verde grabado en su mano, que comenzaba a cristalizarse rápidamente. Tal vez no estaba perdido, después de todo. ¿El escarabajo se combinó y fusionó con mi mano? Hansen estaba conmocionado, por decirlo menos. Cuando su mano se iluminó, los engranajes en el interior del escarabajo negro comenzaron a girar. De repente, se transformó. Anteriormente, el bicho solo tenía el tamaño de un puño frente a él, pero ahora era del tamaño de un camión. Hansen estaba aturdido por el espectáculo, y de repente, la luz verde de su mano comenzó a pulsar brillantemente como un faro. El escarabajo negro se acercó lentamente y extendió su lengua. Hansen se dio cuenta entonces de que su lengua era como una cabina. ¿Se supone que esto es una especie de sala de control? Hansen estaba bastante sorprendido. La luz verde parpadeó continuamente. Hansen tenía mucha curiosidad en este momento, por lo que se acercó a la plataforma de control que había surgido de la boca de la criatura. Había un asiento allí, y cuando se sentó, la plataforma de la lengua fue retraída dentro del escarabajo. Cerca de su mano, Hansen notó una especie de mango. Lo tiró con su mano, y luego todo se iluminó. De repente sintió como si el escarabajo negro se estuviera convirtiendo en parte de su cuerpo. Hansen quería seguir adelante, y cuando pensó en esto, las patas del escarabajo comenzaron a moverse. Cuando Hansen pensó en volar, el escarabajo hizo precisamente eso. Extendió sus alas zumbando y se elevó en el aire. ¿Control mental? Genial. Hansen estaba encantado. La humanidad había pasado mucho tiempo tratando de desarrollar dispositivos puramente controlados por la mente, pero la tecnología todavía estaba muy lejos. La maquinaria todavía tenía que guiarse principalmente con la mano. Pero este escarabajo respondió a las instrucciones de su mente. La tecnología que se mostraba aquí superaba con creces las capacidades de la humanidad. Esto debe ser una aeronave perteneciente a los cristalizadores. Me pregunto si tienen sensores y armas.
Y cuando Hansen pensó en esto, un mapa holográfico se mostró justo delante de sus ojos. Ah, esto supera al radar. Decir que Hansen estaba complacido sería quedarse corto. Esta tecnología era mucho más avanzada que la que tenían los humanos. Incluso el sensor solo era una maravilla tecnológica, ya que podía acercar cualquier parte de la geografía local con increíble precisión, todo con el poder de su mente. Hansen escaneó la vecindad cercana y descubrió la presencia de otra forma de vida a unas pocas miles de millas de distancia. Era Bai Jisan. Estaba solo, sin embargo. Con Ji-Yanran todavía desaparecida, estaba bastante preocupado. Hansen miró a otro lado y encontró una banda de humanos y Sura juntos. Más lejos, encontró a Ji-Yanran. Desafortunadamente, estaba siendo perseguida por algunos robots. Tengo que llegar allí rápido. Hansen pensó para sí mismo. ¡Boom! El trasero del escarabajo negro comenzó a escupir láseres, y sin dudarlo, despegó volando a una velocidad demencial. Se dirigía hacia Ji-Yanran. Los calcetines de Hansen casi se le salían de los pies a la velocidad abrasadora a la que iba. La máquina era mucho más rápida que cualquier warframe o aeronave que la humanidad hubiera desarrollado. Capítulo 1066. Gran saqueo. La situación de Ji-Yanran era mala. No se había teletransportado con los demás como se esperaba, y la habían dejado completamente sola. Salió en busca de Hansen, pero tuvo un desafortunado encuentro con robots cristalizadores. Ji-Yanran era débil y solo una evolucionada. Para ella, lidiar con los robots cristalizadores habría sido casi imposible. Por lo tanto, todo lo que pudo hacer fue correr. Eventualmente, su ritmo se desaceleró a medida que se agotaba. Fue en este momento que los robots pudieron alcanzarla y rodearla. Al ver a los robots rodeándola, la esperanza de supervivencia de Ji-Yanran se agotó. Los robots levantaron las manos, cada uno preparándose para disparar sus láseres a Ji-Yanran para eliminarla. Pero justo cuando cerró los ojos aceptando la muerte que ahora iba a sufrir, algo grande y pesado pareció aplastar a los robots. Los robots fornidos fueron destrozados en una serie de chispas y fuegos eléctricos. Fue un sorprendente giro del destino. Pero cualquier felicidad que haya sentido por su salvación pronto desapareció. Al ver al titán que ahora estaba frente a ella, no tardó mucho en que la esperanza se fuera una vez más. No pudo lidiar con los robots, así que enfrentarse a un escarabajo negro gigante cegaramente sería aún más difícil. ¡Pan! ¡Pan! Unos robots más salieron al campo. Con los brazos levantados, dispararon rayos láser al escarabajo. Pero fue como agua rociando el casco de acero de un barco. Ni una sola marca o rasguño quedó en la cáscara del escarabajo. ¡Boom! Una horrible luz salió disparada de los ojos del escarabajo, derribando a los robots en menos de un segundo. Ji-Yanran no sabía por qué la máquina cristalizadora estaba atacando a los suyos, pero no importaba. Había aceptado el hecho de que probablemente moriría allí, completamente sola. Entonces, cuando una pata del escarabajo gigante atravesó el suelo directamente frente a ella, cerró los ojos y pensó para sí misma. Todo esto es culpa mía. Rezo para que él pueda escapar de este lugar con vida. Ji-Yanran cerró los ojos, pero la muerte que esperaba no llegó. Después de un rato, volvió a abrir los ojos. Ji-Yanran creía que podría haber estado soñando por un segundo, ya que Hansen estaba allí, de pie frente a ella con una sonrisa. ¿Estoy soñando? ¿O he muerto y he ido al cielo? ¿Tú tampoco saliste? Ji-Yanran levantó los dedos para acariciarle las mejillas. No. Esta es solo mi nueva aeronave. ¿Quieres dar un paseo? Hansen la invitó a entrar con una sonrisa pícara. Espera un minuto, esta es tú. Ji-Yanran miró al escarabajo gigante con total incredulidad.
Hansen la levantó y la llevó a la sala de control con él. ¡Boom! El escarabajo se disparó hacia el cielo, más rápido que cualquier avión en el que hubieran estado antes. Hansen voló como un avión de combate, destrozando cualquier robot cristalizador que se cruzara en su camino. Mientras iban, Hillenbrand tuvo que preguntar. ¿Qué es esta máquina? La encontré en una ruina. Solo puedo sospechar que era un Warframe cristalizador. Luego Hansen continuó preguntando. ¿Es ese un núcleo de cristal morado? Sí. Hillenbrand parecía contenta. Hansen disparó una luz a un núcleo morado hacia las praderas de abajo. En un instante, fue absorbido por el escarabajo. Cariño, agárrate fuerte. Esto se va a poner un poco salvaje. Hansen la advirtió. Entonces, el escarabajo comenzó a volar aún más rápido. Giró y eliminó a algunos guardias cristalizadores que estaban adelante. Se movió a la izquierda, a la derecha y al centro, recogiendo una multitud de núcleos de cristal morado. Cuando terminó, Hansen usó su mapa holográfico para inspeccionar toda la región y rastrear la ubicación de sus compañeros de equipo. Afortunadamente, ninguno de los demás estaba en peligro. Pero cada uno viajaba a un ritmo muy lento, sin querer apresurarse. Lo más probable es que se deba al hecho de que todos habían sido separados, y cada uno estaba ejerciendo precaución al moverse lentamente pero con cautela. Sin embargo, Hansen no le prestó mucha atención a esto. Continuó volando solo, en busca de los núcleos de cristal morado que eran su objetivo. A menos que el escarabajo atacara primero, los guardias no responderían al avión. Se camuflaba. Entonces, sin amenaza, no habría nada que lo ralentizara. Tampoco quería que sus compañeros de equipo lo vieran operar la máquina. Si lo hicieran, le causaría muchos problemas, y la máquina acabaría siendo confiscada por la Alianza. Ya que todo esto también tenía algo que ver con su mano, no habría más que problemas para Hansenador. No le importaría que Bai Jisan lo viera, pero si los demás lo hicieran, la Alianza seguramente se lo llevaría. En lo que respecta a la operación, lo único que Hansen no tenía claro era el propósito de los núcleos de cristal morado. No tenía ni idea para qué podían servir. Antes de que lograra obtener el escarabajo negro, no tenía forma de esconder algunos para su propio examen. Intentar tragarse un núcleo y sacarlo de contrabando de esa manera habría sido imposible. Lo habrían escaneado. Pero ahora que tenía este escarabajo, podía recolectar tantos como quisiera y sacarlo de contrabando encogiendo el escarabajo. No soy codicioso, pero sin este escarabajo negro, dudo que los demás puedan obtener muchos por sí mismos. Es justo que me quede con algunos para mí, si eso significa que los peces gordos que ordenaron esta operación también reciben mucho más de lo que esperaban. Hansen se dio una excusa que funcionó. Una vez que tenga todos los núcleos morados, creo que mataré a todos esos Shura. Pensó Hansenador. Estamos cooperando, pero aún somos enemigos. Esta tregua es una farsa, y todos lo sabemos. Hansen creía que cuanto más pudiera matar por la Alianza ahora, menos enemigos tendrían que enfrentar en el futuro. Hansen podría atribuir fácilmente sus muertes a los cristalizadores, y matarlos sería rápido e indoloro con el escarabajo, de todos modos. Capítulo 1067. Realmente rico. Antes de hacer otra cosa, Hansen quería recolectar tantos núcleos de cristal morado como pudiera. Cuando el temporizador de la operación se agotara, despertaría sospechas y permanecía y no se iba. Pero tenía mucho tiempo, y durante los siguientes 4 días, se quedó en su escarabajo y recorrió la zona recogiendo todos los núcleos de cristal morado que pudo encontrar. En este 4.º día, descubrió un hito asombroso. Era un agujero gigante en el suelo, o más bien, un cráter dejado por algún meteorito. Tenía 50 millas de longitud, y después de un escaneo preliminar, Hansen pudo detectar la presencia de más ruinas arquitectónicas en su centro. Esta debe haber sido el corazón de toda la región cristalizadora que habían venido a examinar.
A excepción de ese templo que Ansem encontró, ya no había nada completo allí. Todo a su alrededor estaba en diferentes estados de decadencia. Parece que algo horrible le ocurrió a este lugar. Y a juzgar por el cráter, eso podría ser literal. Dijo Yi Yanran mientras miraba los monitores. ¿Qué podría causar algo como esto? Ansem pensó que el cráter era bastante ominoso y estaba al borde de ser absolutamente aterrador. Los cristalizadores no eran conocidos por sus construcciones baratas. Construyeron sus civilizaciones para que duraran, y sus estructuras eran increíblemente resistentes. Se sabe que sus edificios promedio han resistido bombas atómicas. Pero la ciudad de allí estaba en ruinas absolutas y los paisajes de los alrededores estaban devastados y desolados. Debe haber un rastro o una pista que podamos seguir. Deberíamos salir a buscarla. Dijo Yi Yanran. Ansem escaneó las ruinas con los artilugios de su escarabajo, pero no pudo encontrar nada que indicara que había causado la devastación. Sin embargo, lo que Ansem pudo detectar fue la presencia de más núcleos de cristal morado. Había muchos, y Ansem planteó la hipótesis de que la región en la que se encontraban ahora tenía que ser una especie de almacén para ellos. Ansem usó el escarabajo para desenterrarlos, y con la abundancia que había allí, le tomó unas horas recogerlos todos. ¿Vamos a ser ricos? Hay más de 1000. Ansem estaba muy entusiasmado con el resultado. Ansem hurgó un poco más, pero no pudo encontrar una veta que contuviera tantas como la que acababa de desenterrar. Sin embargo, cuando Ansem regresó de ese lugar, todos ya se habían ido. Se suponía que era una operación de 10 días y ahora, con el temporizador expirado, la gente estaba contenta de irse. Maldita sea. Iba a matar a esos suras de mierda. Si bien eso fue decepcionante, no lo dejó pesar sobre él. Las riquezas que había encontrado compensaban con creces la falta de matanza de suras. Tenemos que irnos ahora. Si nos quedamos más tiempo, podría levantar sospechas. Yi Yanran miró la gran cantidad de núcleos que habían recogido y continuó diciendo. ¿Qué piensas hacer con ellos? Yi Yanran sabía que Ansem no era el tipo de persona que entregaría tan fácilmente lo que había recogido. Ya se me ocurrirá algo. Pero deberías llevarte unos cuantos. Entonces Ansem llevó a Yi Yanran de vuelta a su punto de generación. Después de eso, montó su escarabajo de regreso a donde había generado. Guardó el escarabajo negro, que volvió al tamaño de un pequeño escarabajo verde, y lo escaneó. No se pudo detectar nada, y ciertamente no la enorme cantidad de núcleos de cristal púrpura que aún estaban dentro. Después de guardar el escarabajo en el bolsillo, se teletransportó de regreso. Todos estaban allí, esperando. Ansem entregó 11 de los cristales, y después de un escaneo, pudo irse. Los investigadores sí registraron y encontraron el pequeño escarabajo, pero no liberó energía. Por lo tanto, no les importó. Sintiéndose aliviado, Ansem estaba contento de poder salirse con la suya con la beta principal, sin problemas. Usted y Yi Yanran son nuestros mejores soldados, sin duda. El general reelogió a Ansem tras la abundante carga que había entregado. Mirando hacia los suras, sus caras parecían sombrías. Se preguntó qué les había pasado. De regreso en la aeronave, Bai Jisan le dijo a Ansem que no habían logrado recolectar muchos. Afirmaron que era porque había algo mal con su teletransportador, por lo que todo lo que habían preparado había quedado inutilizado. Como tal, solo pudieron traer 1 o 2 cada uno. Uno de los suras había logrado recolectar 3, pero no había ninguno con una cantidad mayor que esa. El nombre del sura que había recolectado estos era G1A. Los suras inicialmente estaban contentos con la cantidad que recuperaron, pero sus caras se pusieron rápidamente amargas cuando vieron a Yi Yanran regresar con 8. Sus caras prácticamente se arrugaron cuando luego vieron a Ansem regresar con 11.
No debería haber entregado tantos. Puede parecer un poco sospechoso. Pensó Ansem para sí mismo. Para que una docena de núcleos pusiera a los Suras increíblemente celosos, Ansem se dio cuenta de que los artículos eran más preciados y valiosos de lo que inicialmente pensó. Cuando sus pensamientos volvieron al hecho de que había recolectado más de 1000, sin embargo, su corazón comenzó a latir con una cantidad exagerada de emoción. Primero, necesito averiguar qué son exactamente estos núcleos de cristal púrpura. Ansem hizo de eso su objetivo principal. Pero antes de que Ansem se fuera a averiguar qué eran, Hillan Ran se le acercó con el conocimiento ya asegurado. Y ella estaba bien consciente de que él había mantenido el resto de los núcleos de cristal púrpura que habían recogido. La ruleta ya no funcionaba ahora y evitaba que otros entraran. Eso, combinado con el hecho de que los Suras ya lo sabían, significaba que la alianza no tenía razón para retener la información de Hillan Ran. Cuando Ansem escuchó lo que ella tenía que decir, comenzó a reír como un loco. ¿1000? Voy a ser rico. Voy a ser realmente rico. Capítulo 1068. Arma aterradora. Ansem no podía esperar a dormir en una cama de esos núcleos de cristal púrpura. Hacerlo sería mejor que rodar en una cama de dinero. Hillan Ran y Hansen no eran científicos profesionales, por lo que la terminología correcta se les escapó. Lo que sí sabían era que los núcleos de cristal púrpura eran armas antimateria. Eran dispositivos explosivos que liberaban energía de oblitera en la detonación. La alianza tenía armamento similar, pero nada que se acercara a la devastadora devastación que los núcleos de cristal púrpura podían desatar. Sin embargo, si alguna vez se usaran, necesitarían un detonador. Solo se necesitaba un núcleo para volar un acorazado completo. Los escáneres no podían detectar su presencia, y ninguna arma conocida podía funcionar como disuasivo. Siempre estaban preparados para su uso, por lo que tampoco podían desarmarse o desmontarse. En cuanto a la necesidad de un detonador mencionada anteriormente, ahí es donde los humanos y los Suras ahora centraron su atención. Tenían que encontrar una manera de usar los núcleos de cristal, porque nadie en ninguno de los dos gobiernos había descubierto una forma en que pudieran activarse para explotar. Sin embargo, Ansem sí. El escarabajo del que había tomado posesión podía cargar los núcleos de cristal púrpura como una forma de artillería. Podían dispararse desde la máquina con facilidad. Los rayos que Ansem había disparado antes también usaban una energía que no era muy diferente a la de los núcleos de cristal púrpura. En pocas palabras, los núcleos contenían algo muy similar, pero condensado. El escarabajo podía disparar los núcleos de cristal púrpura de un solo disparo o rellenar los láseres de energía para un método de aniquilación más controlado y preciso. Con los láseres, podrías usar tanta o tan poca energía como quisieras y hacerla durar. Si la energía del núcleo se liberaba de golpe, la explosión era suficiente para destruir un superacorazado de clase estelar. La idea de tal destrucción, toda alojada en la punta de sus dedos, hizo que Ansem se estremeciera. No era de extrañar porque los humanos y los Suras se esforzaban tanto por obtener estos núcleos de cristal púrpura. ¿Qué especie rehuiría las mayores armas de destrucción masiva que jamás hayan visto? Ansem, habiendo obtenido 1000 de las armas, pensó que podía dominar la galaxia. No es que él quisiera. No estaba interesado en controlar a mucha gente, o luego tener que enfocar su atención en reprimir rebeliones. Todo sería demasiado complicado. Aún así, con el escarabajo, Ansem era una fuerza a tener en cuenta. Podía enfrentarse a cualquier facción de la alianza y salir victorioso, sin sudar. Si Angel Jin intentara provocarlo una vez más, podría volar a todos en pedazos. Desafortunadamente, el escarabajo no se podía usar en los santuarios. Pero esa era la única desventaja. Era una pena, sin embargo, considerando que pasó tanto tiempo allí.
Las oportunidades de usar el escarabajo serían extremadamente raras, si es que aparecían. Por esta razón, Hansen esperaba en secreto que una banda de bandidos y matones de la Alianza, o magnates corporativos, intentaran matarlo repentinamente. Le daría una buena razón para usar el escarabajo. Sin embargo, dado que esto era poco probable, considerando su prestigio y todo, sintió que el arma se desperdiciaría. De vuelta en la Alianza, sus esfuerzos en las ruinas del cristalizador fueron dignos de medallas. Los humanos obtuvieron un recuento de núcleos que era mucho mayor que lo que pudieron los Suras. Y de regreso en el santuario, cuando Hansen vio a Sien King, se sorprendió tanto que sintió que sus calcetines se le salían de los pies. El espíritu llevaba una camisa blanca bien planchada. En su rostro llevaba un bonito par de gafas de sol. Llevaba botas largas y estaba adornado con varios accesorios y joyas. A todos los efectos, estaba adornado. El golpe de gracia para su moda fue la presencia de un desagradable collar de calavera de oro que colgaba sobre su pecho. Cuando Hansen lo vio, tenía una cerveza en una mano y un cómic en la otra. Todo el tiempo, las salchichas chisporroteaban en una barbacoa. ¿Qué pasa, hermano? Sien King hizo un gesto loco con las manos. Hansen no tenía ni idea de lo que significaba, pero sí parecía bastante gángster. Los ojos de Hansen se movieron. Se preguntó qué demonios había estado haciendo el espíritu en su ausencia y si los libros y los cómics que le había traído eran una mala influencia. ¿De dónde ha salido todo esto? Hansen se sentó y le preguntó. No había comprado la mayoría de las cosas que había allí ahora. Lin me los compró. Parecía dispuesto a comprar todo lo que mencionaba. Te lo tengo que decir, los humanos son geniales. Me caen bien ustedes, ¿sabes? Sien King hizo otro gesto. Hansen supuso que era uno en alabanza a los humanos, pero no podía estar completamente seguro. Entonces Hansen pensó para sí mismo. Es de extrañar, ¿con tus puños locos? ¿Qué idiota negaría tus peticiones, Escucha, hermano. Tengo que ir al mundo humano, ¿me entiendes? Tengo que ir, ¿sabes? Quiero volar un avión, pilotar un Warframe y empezar a disparar cohetes desde cañones, tonto. Hansen nunca había visto a Sien King tan entusiasta antes. Santo cielo, ¿qué hemos hecho? Solo le di cómics de romance. Hansen miró el cómic que tenía en la mano y se sorprendió. Era el último número de Guns and Warframes. Gran parte trataba de la guerra y de héroes que usaban artefactos altamente explosivos. Hansen nunca habría comprado un cómic así para él. Cuando Sien King terminó el material que le había dado Hansen, otros debieron de traerle el resto. Y en ausencia de Hansen, Sien King se convirtió en esta monstruosidad que ahora tenía delante. Afortunadamente, los cómics de la Alianza trataban sobre humanos heroicos que cometían actos de bondad. Los héroes normalmente triunfaban sobre el mal, incluso si utilizaban una variedad de armas de alta tecnología en el camino. Lo último que quería Hansen era que Sien King se viera influenciado para convertirse en algún villano cliché y burlón. Aún así, su nuevo estilo era embarazoso. Hansen no tenía ni idea de dónde podía venir ese choque de estilos, y todo lo que podía hacer era sacudir la cabeza y encogerse de hombros. Mi emperador, ¿es hora de que nos vengamos del emperador Espada Sagrada? Hansen lo animó. Sí, claro. Tenemos que ir a joder a ese pump, hermano. Los que me desaprueban van a recibir su merecido, ¿sabes? Sien King le hizo un dedo a los cielos. Hansen se estaba encogiendo hasta que sus dientes se crujieron, pero no podía evitar estar un poco interesado en lo que Sien King había leído, para provocar un cambio tan grande en el estilo de vestimenta y el diálogo. Ah, y una cosa más, chico. No me llames emperador, ¿entiendes? La palabra, emperador, es demasiado de alta clase, y necesitamos algo de la calle. Llámame hermano rey, ¿vale?
Xian Qing se puso una gorra de béisbol y se la giró hacia atrás, luego se deslizó hacia la salida del refugio. Claro, lo que quieras. Los labios de Ansen se movieron. Aunque Xian Qing era extraño, al menos seguía queriendo vengarse del emperador Espada Sagrada. Con su poder aún ahí, y su amistad hacia los humanos todavía intacta, eso era todo lo que realmente importaba. Afortunadamente, no se había inspirado en material de lectura que provocara un deseo de paz mundial. Lo último que quería era que Xian Qing leyera sobre las virtudes de Gandhi. Tengo que hablar con Lin Weiwei sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con este tipo. Pensó Ansen para sí mismo. Ansen y Xian Qing se pusieron en camino hacia el refugio Espada Sagrada. No había mucha necesidad de prepararse, ya que solo habría 2 supercriaturas y un espíritu rey allí. Sería una pelea fácil.